La 109 y la 181, dos de las últimas grandes independientes del AMBA, fueron compradas por el Grupo Metropol. Pero esto no es solamente una venta empresarial, para muchos, es el final de una era del colectivo argentino. Durante décadas, las líneas 109 y 181 fueron mucho más que simples recorridos urbanos dentro de Buenos Aires. Representaban una época completamente distinta del transporte argentino, donde las empresas todavía conservaban identidad propia, los componentes cuidaban sus colectivos como si fueran piezas únicas y cada línea tenía personalidad propia. Pero hace unos días, esa historia empezó a cambiar definitivamente. Porque el Grupo Metropol, uno de los gigantes más poderosos del transporte del AMBA, terminó quedándose con ambas líneas y volvió a demostrar algo que cada vez se nota más en las calles argentinas. El mapa del transporte argentino está cambiando para siempre. La noticia impactó muchísimo entre pasajeros, choferes y aficionados al bondi. No solo por la importancia histórica de ambas líneas, sino porque refleja algo mucho más profundo. El final progresivo de las empresas independientes tradicionales y el avance de los grandes grupos empresarios dentro de un sistema cada vez más difícil de sostener. Para entender el impacto de esta compra hay que entender primero qué representaban estas líneas. La línea 109, operada históricamente por 9 de Julio S.A.T., era considerada una verdadera leyenda dentro del ambiente del transporte. Uniendo Estación Liniers con el centro porteño y Retiro, logró convertirse en una de las líneas más reconocidas de Capital Federal. Durante años fue famosa por sus famosos colectivos extremadamente personalizados con luces, cromados, fileteados y detalles únicos que convertían cada unidad en un orgullo para sus componentes. La 109 tenía identidad. Sus playones y talleres sobre Juan B. Grande Justo eran prácticamente un símbolo para cualquier aficionado al transporte. Incluso durante las peores crisis económicas argentinas, la empresa seguía manteniendo frecuencias competitivas y coches impecables. Mientras otras líneas desaparecían o eran absorbidas por grupos empresarios, la 109 resistía como una de las últimas grandes independientes porteñas. La línea 181, por su parte, representaba otra cara igual de importante del transporte tradicional. Operada por el Libertador SATM, conectaba Ramos Mejía con barrios fundamentales de Capital como Caballito, Villa Crespo, Almagro y Boedo. Era una línea mucho más barrial, cercana al pasajero cotidiano y con una identidad visual histórica imposible de confundir gracias a sus clásicos colores crema, rojo. Al igual que la 109, la 181 mantenía viva la cultura del componente tradicional, internos cuidados al extremo, choferes orgullosos de sus coches y una relación mucho más cercana con los pasajeros. En ambas líneas todavía sobrevivía algo que en el AMBA moderno ya casi desapareció, el orgullo artesanal del bondi argentino. Pero detrás de toda esa historia empezó a aparecer una realidad cada vez más complicada. Durante los últimos años, el sistema de transporte argentino entró en una crisis enorme. El aumento constante del combustible, el valor de los neumáticos, los repuestos dolarizados, los costos de mantenimiento y las dificultades para renovar unidades comenzaron a destruir lentamente la economía de muchas empresas pequeñas y medianas. Y a eso se sumó otro factor fundamental, los subsidios estatales. Durante años, gran parte del sistema de colectivos del AMBA logró sobrevivir gracias a enormes subsidios del Estado Nacional. El boleto que pagan los pasajeros está muy por debajo del costo real de funcionamiento, por lo que las empresas dependen directamente de la asistencia estatal para poder operar. Sin esos subsidios, muchísimas líneas directamente no podrían existir. El problema es que con la crisis económica argentina, los retrasos en pagos, la inflación y las discusiones políticas sobre el financiamiento del transporte, cada vez se volvió más difícil sostener el sistema. Muchas empresas históricas comenzaron a endeudarse fuertemente. Algunas no podían renovar unidades. Otras reducían frecuencias.
y varias terminaron entrando en situaciones críticas donde ya no podían competir contra grupos mucho más grandes y preparados económicamente. Mientras muchas empresas tradicionales empezaban a sufrir, Metropol seguía creciendo. El grupo logró expandirse en medio de la crisis gracias a una estructura empresarial muchísimo más grande y sólida que la de las compañías independientes tradicionales. Con mayor capacidad financiera, acceso a créditos, posibilidad de renovar flota y una operación mucho más centralizada, Metropol pudo aprovechar oportunidades que otras empresas simplemente no podían afrontar. Y entonces llegó el momento que terminó confirmando el cambio de era. Metropol compró oficialmente las líneas 109 y 181. La noticia rápidamente generó opiniones divididas. Por un lado, muchos pasajeros ven la llegada de Metropol como algo positivo. El grupo anunció renovación de flota, incorporación de colectivos modernos a GNC y mejoras operativas importantes. Después de años donde muchas empresas luchaban apenas para sobrevivir, la llegada de una empresa fuerte podría garantizar más estabilidad y mejor servicio. Pero para muchísimos aficionados al transporte, esta operación también representa una enorme pérdida histórica. Porque cuando una línea independiente desaparece dentro de un grupo corporativo, no solo cambia el dueño, cambia completamente la esencia de la línea. Los colores históricos empiezan a desaparecer, los internos personalizados dejan de existir y esa cultura tradicional del componente lentamente se va apagando. La 109 y la 181 no eran simples recorridos. Eran parte viva de la historia del colectivo porteño. Eran símbolos de una época donde cada coche tenía personalidad propia y donde las empresas todavía conservaban identidad real dentro de las calles de Buenos Aires. Hoy, el transporte argentino parece avanzar hacia un modelo totalmente distinto. Un sistema dominado por grandes grupos empresarios capaces de resistir mejor las crisis económicas y depender menos de estructuras pequeñas que ya no logran sostenerse frente al contexto actual. Metropol se convirtió en uno de los principales protagonistas de esa transformación. Y mientras los nuevos colectivos comienzan lentamente a aparecer en las calles y los colores históricos empiezan a desaparecer, y así finaliza estas dos líneas empresas independientes, absorbidas por el grupo empresarial, que tiene el 20% del control de los colectivos en Buenos Aires. Gracias por acompañar este video, y también por los más de 2000 seguidores en el canal. La verdad, nunca pensé que tanta gente iba a interesarse por estas historias del transporte argentino. Se vienen muchísimos más videos y informes sobre bondis, trenes y empresas históricas del país. Si te gustó el video, podés apoyar dejando tu like, comentando qué opinas sobre la compra de la 109 y la 181 por Metropol, y suscribiéndote para no perderte los próximos informes. Nos vemos en el próximo viaje.